El 7 de octubre del 2008 es uno de los días más vergonzosos en toda la historia de Colombia. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Ese día, Álvaro Uribe Vélez justificó ante Colombia y el mundo los falsos positivos. El asesinato por parte del Ejército Nacional de Colombia de al menos 6.402 jóvenes y niños inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. No fueron a recoger café. Eso sí, teniendo muy claro que las víctimas saben muy bien quiénes son las verdaderas personas que deberían estar pidiéndoles perdón. Pero quisiéramos tener aquí a ese perro de Uribe, a ese perro de Santos y a todos esos perros del ejército que me mataron a mi hijo, porque mi hijo era inocente. Uribe hoy se burla de nosotros, hoy se burla de las víctimas de Colombia, pero cuando esté allá arriba no se va a poder burlar de nadie, porque van a estar allí, Dios lo va a estar juzgando. Somos víboras, somos culebras, pero las víboras defienden a sus hijos. Yo estoy defendiendo a mi hijo, porque mi hijo no era un guerrillero. Santos era el ministro en ese entonces. ¿Dónde está Santos? ¿Por qué no está dando la cara? Primero que todo, yo quiero darle gracias al señor ministro por estar aquí. Apoyo a mis compañeras. Su merced no es el que tiene que venirnos a dar unas disculpas. Nosotros queríamos o queremos al ministro que estaba en ese momento, en el 2008, cuando dijeron que nuestros hermanos no se habían ido exactamente a coger café. Sí, tuvieron razón. Ellos no se fueron a coger café. Ellos se los llevaron para matarlos. Porque creyeron que por ser gente pobre, que por ser muchachos que tenían problemas, por venir de unas familias pobres. Muchas madres han tenido que llevar el dolor que, además de que sus hijos fueron asesinados por el ejército y manchados sus nombres a decir que eran guerrilleros, también se han usado para mantener el poder. Porque querían volver a gobernar. Eso era todo. Porque eran adictos al poder, porque entendían que si no seguían en el poder, se acababa el negocio, el business, como dicen los gringos. Entonces necesitaban del voto del pueblo, un pueblo que se dejaba manejar. Entre más muertos, más votos. ¿Cómo es que se pueda votar por matar? ¿Cómo es que se puede aplaudir la muerte sistemática en Colombia? ¿Cómo es que se puede hacer presidente al que más mate? Al que más violencia prometa, al que más barbarie establezca. En el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior. Pero hay uno peor, el de cambiar votos por muertos, porque se aspiraba a dar una nueva elección. Y entre más muertos hubiera, entre más gente joven uniformada con botas de caucho se mostrara en las pantallas de televisión, en donde los periodistas no preguntaban el por qué, sino sacaban la foto, se tenían más votos. Se aplaudía más duro en Colombia. Se elegía al que más mataba. Y por eso esta fila de botas se fue volviendo interminable. Durante este acto de perdón, muchas víctimas explotaron y dejaron ver ese dolor y esa rabia que tendría cualquier colombiano al saber que el ejército de su país no solo asesinó a uno de sus seres queridos, sino que además manchó su nombre. Mi papá me lo mataron el 6 de 2006. Los perros hijueputas del ejército. Esos gonorreas que no tenían que matar a mi papá. Yo tenía 14 años. Mire, son 16 años que no tengo a mi papá.
Y esos hijueputas son muy relajados por matar a una persona que no tenía que matarla. Mi papá era una humilde persona donde no tenía que hacer nada, ni matarlos, ni matármelo a mi viejo. Es lo más importante que yo tenía en mi vida. Esos perros hijueputas del ejército no tienen perdón, es la verdad. Para nadie es un secreto que Uribe es un paraco y que él es el culpable de la muerte de todos los jóvenes. Nos quitaron la felicidad. Él era simplemente un niño. Y Santos y Uribe acabaron con nuestras familias. O sea, no hay razón. Es un niño. Y como él hubieron muchísimos niños que cayeron en esta guerra, solo por un permiso y por una plata, porque así era. Ofrecían plata, el ministro de Defensa firmaba así, les damos permiso, les damos de todo, y no les importaba llevar menores a esto. Paraco, Uribe es un paraco y él es el único culpable de la muerte de los jóvenes. Yo sí no perdono a los que mataron a mi hijo. Realmente no me siento con esa, hasta no terminar de verdad. ¿Quién fue el que mató? ¿Quién dio la orden? Que sabemos quién fue el Uribe. El Montoya. ¿Dónde está el Montoya? Él dice, él niega todo lo que hizo. Niega todo lo que hizo. Mi hijo tenía 24 años. Dejó mi nieta de 4 años que tuve que yo sacarla adelante. Hasta este momento todavía estoy sacándola adelante a mi nieta. Entonces yo no perdono. Realmente no. Que me lo perdone Dios a todos los que hicieron eso. Pero yo perdonarlos no me siento con ese valor de perdonar. No, realmente no. Porque Uribe exigía mucho. Por supuesto, yo exigía resultados con transparencia. Era mi deber. ¿Cómo no iba a exigir resultados en un país que tenía una tercera parte en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares y la otra tercera en riesgo? Y yo exigía resultados en todos los campos de la administración, queridos ciudadanos. Los falsos positivos no solo son una mancha que quedarán en la historia del ejército colombiano, sino también en todas esas instituciones que se hicieron las de los oídos sordos frente a estos crímenes de Estado. Esto fue un caso común en todos los asesinatos que cometió el ejército en el norte de Santander y en todo el país. La fiscalía se prestó para esconderlos, digamos, y nos condenó esto a una búsqueda interminable, porque no fueron responsables de llevarlos a un sitio y tenerlos identificados. Las víctimas, a las que hoy les pedimos perdón, acudieron tanto a la justicia penal como a la contencioso administrativa para buscar verdad, justicia y reparación. La respuesta que encontraron de las instituciones, antes que reconocer los hechos, fue continuar con una absurda negación ante la evidencia abrumadora, como consta en las sentencias judiciales que hoy nos convocan. Algunas de las expresiones que en su momento utilizó el Ministerio de Defensa para responder al reclamo de verdad fueron, y las cito textualmente, que los hechos corresponden a una acción legítima y en estricto cumplimiento de la obligación constitucional encomendada a las fuerzas militares, o que la información recibida que sirvió de base para la orden de operaciones, así como las armas y el material de guerra que le fue hallado al cadáver en su poder, confirma que se produjo un combate. Invocó el ministerio entonces que los hechos habían ocurrido por culpa exclusiva de la víctima. El ocultamiento ha sido un proceso en Colombia que ha evitado la aparición de la democracia y de la libertad. Al lado del que fusila, el que oculta, siempre junto. No existiría el que fusila injustamente sin el que oculta. Ocultar es el camino para matar en Colombia.
Pero también hay una gran responsabilidad en esos grandes medios de comunicación que en vez de usar su poder para buscar la verdad, decidieron prestarse para divulgar y legitimar estos crímenes de Estado. Es el momento de encontrar un espacio de reflexión que pasa en primer lugar porque se sepa la verdad, porque no haya el que oculta. Si el que oculta no aparece, la verdad aparece. El que oculta no tiene uniforme. El que oculta no se pone allá en el Congreso de la República o se sienta en la presidencia. El que oculta tiene otro tipo de poder en la sociedad colombiana. Cambiar las frases, no decir, no contar, no transmitir, silenciar, no ponerle el micrófono a la madre para que hable, sino al asesino que ordenó. Y transformarnos al asesino en héroe. Y transformar la barbarie en normalidad para que vuelva a ocurrir. El que oculta es tan cómplice como el que dispara. A pesar de que les dijeron locas, que les dijeron víboras, que les dijeron mentirosas, y también asegurar que muchas personas no iban a pelear por más de 6.402 jóvenes humildes asesinados para ser presentados como bajas en combate, durante muchos años estas víctimas se convirtieron en sus propias abogadas e investigadoras para un solo fin, y era el de limpiar el nombre de sus seres queridos. Pero es un dolor que ha impulsado a la acción. Es un dolor que no ha inmovilizado. Y por eso también las felicito. Porque el dolor ha servido como motor. Pero aquí, como mujer guerrera, estoy acá y voy al frente de lo que sea y para la que vaya. Por mi hijo, soy culebra, soy a serpiente, víbora, como nos dijo el ejército a nosotras. Porque tocaron con lo más precioso que era mi hijo, mi precioso. Me tocaron mi hijo y por él seré culebra. Hoy le voy a hacer un homenaje a las víboras, porque esas víboras somos nosotras. Acuérdense que estas locas decíamos la verdad. Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para llegar a encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes. Y no paro, yo no voy a parar aquí, aunque estoy amenazada. No voy a parar aquí, porque yo, hasta no mirar de frente a la cara al Señor de quien dio la orden, ese es el último paso de mi vida que yo daré. ¿Y saben por qué lo voy a hacer? Porque las hermanas no se rinden, carajo. Aquí estoy hace 15 años peleando por una verdad, una justicia de que mi hijo no era un guerrillero. Mi hijo era un muchacho lleno de ilusiones y lleno de sueños, pero le acabaron la vida a aquellos militares que él quería ir a prestar un servicio militar para tener un mejor trabajo. Son las madres de la patria, realmente. Las madres que quisieron silenciar. Las madres a los que los de la codicia querían verlas silenciadas, que fueran un chiste, que se burlaran, transformaban las palabras, como en Argentina igual, para que la gente dijera, no, es que están locas, es que sus hijos murieron porque algo estaban haciendo, porque como si fuese normal y permitido, se pudiese matar la juventud en Colombia. No era que estaban cogiendo café, no estaban cogiendo café, decían. No, eran inocentes y no tenían por qué morir. ¿Qué los llevó a morir? ¿Qué los llevó a ser asesinados? La codicia del poder. No más. La codicia sobre la riqueza y la adicción al poder. Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria.
La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Aunque este acto es histórico, en Colombia todavía hay miles de capítulos oscuros, sanguinarios y tenebrosos en Colombia que no se han esclarecido. Pero las millones de víctimas tienen puestas sus esperanzas en este gobierno que tiene su compromiso férreo con la búsqueda de la verdad. Con la Justicia Especial para la Paz, que han querido acabar de tal manera su trabajo. A esos magistrados y magistradas hay que decirles que trabajen más, porque se necesita más y más verdad, sin miedo. Que los soldados de hoy, los policías de hoy, el gobierno de hoy están dispuestos a cuidarlos y a cuidarlas. Sin miedo, cuidaremos sus familias, hagan el trabajo a fondo, descubran la verdad. Pero tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido no solo con estas ejecuciones extrajudiciales, sino que ha ocurrido con tantos y tantos hechos de desaparición, de muerte, de desplazamientos. Quienes se han beneficiado con una política de guerra en el país. ¿Quiénes son los que están también detrás de esas acciones de violencia? Mientras no sepamos, no vamos a lograr tampoco la reconciliación. Aunque la verdad se ve distante, las millones de víctimas que hay en Colombia tienen las esperanzas puestas en que los responsables por estos macabros hechos respondan ante las autoridades y, por supuesto, se responda esa pregunta que es un secreto a voces: ¿quién dio la orden? Como algunos de mis críticos, o muchos, dicen que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Y la verdad está apareciendo. Difícil, terrible, a veces increíble. A veces brutal. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.